Mañana con 2 minutos y efectivamente ya estamos con información relevante de lo que ocurre en la provincia de Santa Elena, pero también vamos a analizar a esta hora lo que pasa a nivel nacional y por supuesto incluye a los peninsulares, porque es un tema bastante interesante que tristemente ocurre en el Ecuador, hablando de los sueldos impagos que están en las funciones públicas, funcionarios públicos para ser específicos. Y para eso, a esta hora iniciamos con nuestro segmento Los puntos sobre las IES. A partir de ahora comienza Los puntos sobre las IES. Los puntos sobre las IES. Un espacio donde analizaremos los temas más polémicos de la comunidad con la participación de expertos y autoridades. Los puntos sobre las IES por la Tecla 105.7 FM. Y efectivamente ya estamos en su segmento Los puntos sobre las IES y a esta hora vamos a dialogar en pocos instantes con Alberto Acosta Burneo, quien es un economista de profesión, un analista económico y entre sus múltiples columnas que publica casi a diario en torno a los temas relacionados de la economía del país, uno de sus artículos que llama mucho la atención y que recoge la realidad de muchos funcionarios públicos está titulado así: sueldos impagos. ¿Qué pasa? Bueno, el anuncio del gobierno sobre el retraso en el pago de sueldos de enero, priorizando a policías y militares antes que al resto de los funcionarios públicos, es un claro indicio del grave deterioro de la crisis fiscal. En el 2023, el fisco incurrió en un exceso de gasto de 5.747 millones de dólares. Es decir, gastó más de lo que ingresó. Evidentemente que el problema tiene muchas aristas, pero en este artículo me enfocaré en el problema de la nómina estatal. Según un informe de la CEPAL, Ecuador tiene el mayor peso de la nómina del gobierno central en Sudamérica, con un 8,0% del PIB en el 2022. Bueno, para esto vamos a darle paso y saludar al economista Alberto Acosta Burneo, quien es un analista económico reconocido a nivel nacional y que estamos siguiendo de cerca varias de sus columnas de opinión en torno a la realidad económica del país. ¿Cómo está, economista? Un gusto saludarle. Jesús Bernabé le saluda. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. La realidad que pasa el Ecuador, sobre todo en el tema del pago de la nómina, sí es preocupante porque, bueno, no recuerdo si en otras épocas, en gobiernos pasados, hemos estado en estas circunstancias de que no hay plata ni siquiera para pagarle a los funcionarios públicos economistas. Sí, la situación es tremendamente complicada. El exceso de gasto el año pasado alcanzó 5.700 millones de dólares y el problema es tan grave que ya ni siquiera se alcanza a pagar los salarios. Y el problema, hay algunos problemas de fondo en materia de salarios. Primero, como usted bien mencionaba, el peso de la nómina en el Ecuador es excesivo frente al tamaño de la economía. Y esto lo evidencian estudios internacionales del informe de la CEPAL, donde se ve cómo Ecuador tiene el mayor peso de la nómina en el gobierno central de los países de la región. Siguen a gran distancia el caso de Chile, Uruguay, Brasil, que tienen nóminas mucho más pequeñas que la ecuatoriana. Entonces, ahí hay un primer problema. Tenemos una nómina sobredimensionada, muy grande, muy pesada, que la economía no logra pagar. El segundo tema también son los incrementos salariales en el sector público, que son muy constantes y sin importar que no hay presupuesto. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural incrementó los sueldos al magisterio, lo cual es muy positivo, pero si hubiese habido recursos, pero incrementó sin que haya presupuesto. Eso elevó el gasto en salarios del año pasado en 500 millones de dólares, pero no hay recursos para pagar. Entonces vemos que los salarios de manera promedio en el sector público son casi un 30% superiores a los del sector privado. Entonces vemos que hay un problema en el manejo de la nómina, una nómina que crece muy fuertemente porque crece el número de personas que trabajan en el sector público, porque además crecen los salarios
sin tomar en cuenta los ingresos que tiene el Estado y porque además tenemos en general un Estado sobredimensionado. Economista, la solución ahora en el Ecuador, y yo creo que eso es lo que un ecuatoriano podría pensar con el análisis que estamos diciendo, la solución sería despedir a mucha gente, reducir, achicar el Estado como se ha venido haciendo, o de pronto ya con este problema encima, sin generar otra crisis de desempleo, hay otra vía saludable para la economía del país. Bueno, lo que necesitamos es un Estado que sirva bien a los ciudadanos. El Estado existe para servir, no existe para gastar. El objetivo del Estado no es gastar y que de esa manera genera bienestar. No, no genera bienestar gastando. Genera bienestar cuando cumple su labor, cuando nos da una educación de calidad, cuando nos da una salud pública de calidad, cuando nos da seguridad. Ahí cumple su labor. Entonces sí, el Estado tiene que tiene que reducir su gasto. Hay que reducir ese gasto inútil. Eso implica cerrar instituciones estatales completas. Hay una infinidad, tengo una lista en este momento de más de 60 instituciones estatales que no agregan ningún valor al ciudadano, no le cambian la vida al ciudadano, entonces no tienen razón para existir. Y el objetivo de cerrar esas instituciones es precisamente liberar recursos para utilizarlos en lo que sí le cambia la vida al ciudadano. Una educación pública de calidad, una salud pública de calidad, eso le cambia la vida al ciudadano. Seguridad. Entonces, hacia allá hay que enviar más recursos, dejando de gastar en aquello que no agrega valor. Por otro lado, no hay que temerles a la reducción de instituciones y a los despidos que esto implica, porque hay que estar muy claros. El no hacer nada, el mantener esta nómina sobredimensionada, tiene un costo gigantesco. No crean que se conservan esos empleos en el sector público y todo se continúa igual. No, para poder pagar esos empleos en el sector público en actividades inútiles que no agregan valor, el Estado tiene que seguir subiendo impuestos. En este año, el incremento impositivo, lo que va a recaudar de la sociedad es de alrededor de 4.000 millones de dólares, que es lo que se ha aprobado recientemente en varias reformas tributarias. ¿Qué costo tiene ese? El costo es la destrucción de empleos en el sector privado, que es lo que estamos viendo. Si vemos el dato a enero, hay 12.000 empleos privados menos. Entonces, el costo de mantener esos empleos improductivos en el sector público es perder miles de empleos en el sector privado. Repito, solo en enero ya tenemos una pérdida de 12.000 empleos adecuados que se producen en el sector privado, porque el sector público, todos quieren conservar los empleos públicos, sin fijarse que el costo es una destrucción masiva de empleos productivos que ya lo estamos viendo en el sector privado. Bueno, precisamente antes de pasar al tema de las decisiones que se han tomado por parte del gobierno nacional, el incremento, por ejemplo, del IVA, quería puntualizar precisamente el gobierno nacional no está tomando la ruta de muchos expertos que recomiendan reducir la nómina. Al contrario, está pasando esa factura, por decirlo o interpretarlo de esa manera, a los ecuatorianos a que con un impuesto, un incremento del impuesto, paguen esa responsabilidad que es por parte de decisión gubernamental, economista. Definitivamente, el gobierno no está aplicando ninguna política de austeridad, no está reduciendo gasto en ningún lado, ya presentó el presupuesto, no habrá reducción de gasto público, el gasto público va a seguir subiendo. Y estemos claros, el origen de los problemas que estamos viviendo es precisamente por ese incremento permanente del gasto público. El año pasado, el gasto corriente subió en 2.000 millones de dólares. El Estado gastó 2.000 millones más. No hay austeridad, hay una fiesta, una farra loca que continúa en el Estado y que nadie está dispuesto a detener. La nómina del año pasado subió en 564 millones de dólares. Es evidente que el dinero no va a alcanzar. ¿Cómo va a alcanzar si año tras año se incrementa el gasto en 2.000 millones de dólares? Y lo lamentable es que esas cuentas las tenemos que pagar los ciudadanos. Las medidas que se han aprobado en la Asamblea, todas estas medidas tributarias, le van a dar al fisco 4.300 millones de dólares este año. ¿Qué significa eso? Significa dinero que se va a retirar del bolsillo de los ciudadanos, porque va a subir el IVA, porque es dinero que se va a retirar de las empresas, porque se crea una contribución a las utilidades empresariales, es decir, las empresas ya no van a poder invertir ese dinero, es dinero que se va a retirar de los bancos y las cooperativas, significa que va a haber menos dinero disponible para dar crédito. Todas estas medidas lo que hacen es quitarle impulso a la economía.
el sostener esa pesada nómina fiscal y ese excesivo gasto, lo que implica es un costo en menos actividad económica, un efecto recesivo que se va a dar debido a este fuertísimo incremento en recaudaciones, que es la estrategia que se ha adoptado, que la estrategia al final del día se puede resumir en que el Estado y los políticos sigan la fiesta, sigan gastando, pero que los ciudadanos paguen la cuenta. Uno de los mensajes que hemos escuchado por parte del Estado y sobre todo desde su cartera de economía, precisamente primero, y no es el primer gobierno que lo hace, el gobierno insiste en compararnos con los demás países, en decir que el Ecuador era el único país pues que tenía o que tiene entre tantos el IVA más reducido, que el países vecinos lo tienen más elevados y que eso no causó ningún estallo en su economía. Pero creo yo que el análisis económico de cada país es distinto, ¿no? Y la realidad del Ecuador es muy distinta a lo que se vive en otros países. Por lo tanto, el mensaje de que otros países tengan un aumento en el IVA y que no haya afectado a su economía no quiere decir que el Ecuador le vaya muy bien desde a partir de abril, cuando ya se anuncia que se va a cobrar el 15% economista. Definitivamente es un análisis equivocado. El Ecuador también es uno de los pocos países que tiene participación de trabajadores. Ujú. Entonces tenemos que eliminar la participación de trabajadores en las utilidades empresariales porque en el resto de países eso no existe. Los análisis no se pueden hacer tomando datos aislados. La carga tributaria es todo un conjunto de impuestos. Cada país tiene una mezcla distinta. Entonces, si queremos copiar la mezcla de algún país, por ejemplo, en el caso del IVA, no solamente es del IVA, tenemos que también copiar todo el resto de impuestos. Entonces, ahí sí puede hacer sentido decir, bueno, tengamos la misma carga tributaria que la que tiene Colombia o copiemos la de Chile, etcétera, pero es completa, no solamente coger lo que nos interesa. Hay que estar muy claros que en el Ecuador el sector que paga impuestos es un sector pequeño. La informalidad es muy grande. El grueso de los ecuatorianos está en la informalidad y no paga ningún tributo. Entonces, todo el peso de la carga tributaria en el Ecuador recae en un grupo pequeño. Eso no sucede, por ejemplo, en Chile. Chile, que tiene una carga tributaria similar al Ecuador, es decir, a nivel agregado, si uno ve las grandes cifras, el peso de la tributación en Chile es bastante similar al Ecuador, algo inferior, algo superior, pero muy similar. Pero la diferencia es que en Chile todos los ciudadanos pagan impuestos. Entonces, ese peso se distribuye entre infinidad de ciudadanos. En el Ecuador, en cambio, es un grupo pequeño de ciudadanos los que pagamos impuestos, el peso se concentra en esos ciudadanos y termina siendo un esfuerzo tributario mucho mayor el que tiene el Ecuador. Entonces los análisis tienen que ser mucho más completos, Por supuesto. no hay como tomar cifras aisladas y de esa manera justificar políticas fiscales que se quieran adoptar. El tema de los subsidios, economista, siempre salen a colación cuando se habla de que el Estado no tiene plata y desde muchos sectores se dice, bueno, deberían dejar de subsidiar, sobre todo el tema del combustible, debería focalizar en sectores que realmente lo ocupan y dejar de pagarle a todos en general. Los subsidios también pueden ser una alternativa también para dar un respiro económico al Ecuador. Definitivamente eso es parte de la calidad del gasto. Necesitamos mayor calidad de gasto. No se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor. Si ese dinero que se ha destinado para subsidiar combustibles son más de 60.000 millones de dólares desde que inició ese subsidio, si hubiésemos usado ese dinero en invertir en educación, por ejemplo, bueno, el Ecuador hubiese dejado de ser un país subdesarrollado hace muchísimos años. Esas son las decisiones equivocadas que hace un país. Hay que decidir en qué gastar y hay que gastar sabiamente, entendiendo que los recursos estatales son escasos. Entonces, ese dinero no tiene que ir a quien no lo necesita, porque el grueso, y eso hay que recordar, la mitad del subsidio a los combustibles, estamos hablando que entre 1.500, 2.000 millones de dólares cada año, se lo entregamos al quintil más rico de la población, al 20% más rico de ecuatorianos. Ellos son los que se llevan el grueso del subsidio a los combustibles. Eso es un llamado de alerta. Es decir, un país con tantas necesidades, con una necesidad de tener una educación de calidad, una salud pública de calidad, de tener seguridad, que requiere recursos para todas esas inversiones, no puede seguir desperdiciando recursos en algo que no se justifica, porque estamos entregando una cantidad gigantesca de recursos año tras año a quien más ingresos tiene en el país.
¿Qué le espera a los ecuatorianos a partir de abril, economista? Por ahí vemos ya que se anuncia en la prensa nacional el incremento en el tema del combustible y así seguramente irá pasando en algunos servicios o en algunos productos, porque si bien el gobierno anuncia una medida, el mayor impacto, incluso hasta en especulación, se vive en los mercados de las diferentes ciudades del país. Ya seguramente no sería novedad que la papa subiera de precio, que a lo mejor la cebolla subiera de precio, aunque hayan insistido en que eso no tiene ninguna relación directa, pero indirectamente se dice que sí, economista. Bueno, lo que vamos a ver es un incremento en los precios por una ocasión, sí se va a dar un incremento, pero no va a ser un incremento permanente, sino que se incrementa el precio y se va a mantener en ese nuevo nivel, porque hay productos que ahora van a pagar IVA, no todos, por ejemplo, los productos de la canasta básica, muchos de ellos no pagan IVA, y puede haber algo de especulación al inicio, pero eventualmente se van a dar cuenta y los precios van a tener que ajustarse. Pero en los otros precios que sí pagan IVA, por ejemplo en los vehículos, sí vamos a ver un incremento significativo, porque no solamente que pagan IVA, sino que pagan también ICE, y al momento de incrementarse el IVA cambian de escala de ICE y tienen que pagar mucho más. Entonces en ciertos vehículos vamos a ver cambios muy importantes de precio. Al final del día, ¿qué significa esto? Significa que los ciudadanos nos va a alcanzar para menos el presupuesto que tengamos, porque tenemos que pagar ahora un impuesto mayor a muchos de los bienes y servicios. Eso va a tener un efecto recesivo. Vamos a ver una economía que pierde impulso, donde el empleo está debilitado, donde probablemente sigan destruyéndose empleos, o en el mejor de los casos no haya, se mantenga la situación del empleo, que es una situación muy crítica. Entonces, es una situación realmente compleja la que está viviendo el país, y es lamentable que se haya adoptado esta estrategia de pasarle la cuenta a los ciudadanos para corregir la crisis fiscal, cuando sí existía una alternativa. Y la ¿Cuál es esa alternativa, alternativa, que el economista? Estado, la alternativa era que el Estado asuma el costo del ajuste también, que comparta ese costo. Y los problemas fiscales no los generamos los ciudadanos, los generaron los políticos. Entonces la solución a los problemas fiscales venía por el lado de reducir ese gasto inútil. Eso significa que el Estado asuma el costo del ajuste y no lo que está haciendo ahora, que es vía impuestos, transferir todo el costo del ajuste a los ciudadanos. Parte de de esas soluciones que usted nos estaba mencionando, economista, ¿hay otras soluciones adicionales aparte de la reducción de esa nómina de muchos funcionarios públicos? Porque efectivamente en el país vemos a tantos funcionarios públicos que en la mayoría, si ponemos un análisis de cuál es el trabajo que realizan, a veces es solamente marcar y no hacer nada, ¿no? Pero ¿hay otras soluciones, otras decisiones desde el gobierno que se pueden tomar? Bueno, definitivamente un tema importante es corregir la crisis fiscal, eso Ajá. es importante, pero hay que hacerlo, como digo, desde el lado de la calidad del gasto, gastar mejor. Y por otro lado, hay que tener una política prioritaria de crecimiento económico. No podemos ser fiscalistas como está haciendo el gobierno. Lo que hace el gobierno es un fiscalismo duro y puro. Es simplemente preocuparse por las cuentas fiscales cuando lo más importante en la economía es generar bienestar en los ciudadanos. Y eso se logra con crecimiento económico. Y para que la economía crezca, tiene que haber más inversión. Es la única manera de que crezca la economía, es la única manera de generar empleo. Entonces, ¿cómo hacer que la economía crezca más rápido? Muy brevemente algunas medidas. Una primera es abrir la puerta a la inversión privada en todos los sectores de la economía, empezando por los sectores estratégicos, que son esos monopolios públicos donde el Estado ni invierte ni deja de invertir. Segundo, liberar el movimiento de divisas. Tenemos que ir hacia la eliminación del ISD y modernizar la legislación bancaria para que podamos atraer capitales, para que vengan los capitales del Ecuador a depositarse, para que haya más dinero para prestar, para invertir. Tercero, seguir abriendo mercados. Eso se está haciendo y se lo está haciendo muy bien. Se firmó el acuerdo con China, se concretó ya, eso es muy positivo, va a abrir muchísimas oportunidades de exportación, sobre todo agroexportación, para la pitahaya, por ejemplo, para dar un ejemplo, le va a cambiar la vida, el arancel desaparece, un arancel de 20% que de manera inmediata desaparece, y hay muchos otros productos muy interesantes para enviar a ese mercado. Cuarto, hay que eliminar trabas a la inversión y el exceso regulatorio. Muchas de las inversiones no se realizan porque hay una burocracia dedicada a trabar toda inversión. No otorga permisos, los permisos son engorrosos, son imposibles, todo eso limita el crecimiento económico. Entonces, estos son algunos de los temas que hay que aplicar.
entendiendo que el objetivo de la política pública no puede ser un objetivo fiscalista, no es cerrar la brecha fiscal, ese no es el objetivo. Para eso no elegimos a un presidente, elegimos a un presidente para que haga crecer a la economía, para que se generen más empleos, y eso se logra solo con más inversión. Con más inversión, economista. Eso en la materia de la economía, pero también hay una realidad que viven los ecuatorianos y es que es complicado hablar de inversión y de emprendimientos cuando se vive una lucha constante con la inseguridad que el Ecuador está atravesando. ¿Cree usted que le juegue en contra esto también al Estado? Llevar dos luchas, primero la económica y segundo, ponerse también al hombro el tema de la inseguridad o luchar contra el crimen organizado, prácticamente sin recursos. Y por eso es que es una de las excusas, entre comillas, en decir, necesitamos dinero para combatir al crimen organizado, economista. Definitivamente la inseguridad es muy grave para la inversión, ahuyenta inversiones, limita posibilidad de consumo, es decir, limita el crecimiento económico y tiene que ser abordada de manera prioritaria. Pero estemos muy claros, el justificativo, y coincido con la palabra, usted usa la palabra adecuada, la excusa para todos estos nuevos impuestos es la inseguridad. Pero estemos claros, el problema es que hay un hueco fiscal que se viene arrastrando enorme y que ya el año pasado el exceso de gasto fue de 5.700 millones, el Estado no gastó, es decir, a los atrasos alcanzaron, no avanzó a pagar 4.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares en atrasos, y entonces los nuevos impuestos que le van a dar al fisco alrededor de 4.000 millones este año, con las justas avanzan para cubrir atrasos. Entonces no nos engañemos, no es que ese dinero va a seguridad, no, ese va a pagar los atrasos, todo lo que el año pasado compró el fisco y que no logró pagar. Entonces, si hubiésemos querido realmente, y lo que debimos haber hecho, es que es para garantizar que ese dinero vaya a inversión en seguridad, debió haberse, junto con la ley que creaba los impuestos y los tributos, crear un fideicomiso o una cuenta única en donde se pongan de manera separada los recursos para garantizar que no se mezclen con la cuenta única del Tesoro, que sea una cuenta distinta. Eso es lo que se debió haber hecho para que no se mezclen. Eso no se hizo, ese dinero lo que va a servir es a pagar atrasos y ojalá que quede algo para el tema de seguridad. Economista, ya en estos últimos minutos, ¿usted cree, con los comentarios suyos y los de varios expertos en temas económicos a nivel nacional, ¿usted cree que realmente el gobierno le presta oído a las opiniones ciudadanas y a las opiniones de profesionales como ustedes, sobre todo desde la cartera del Ministerio de Economía, economista para toma de decisiones? Yo creo que lamentablemente hay una visión bastante fiscalista. La prioridad es cerrar la brecha fiscal, eso es todo, cueste lo que cueste. Y si eso implica destruir miles de empleos, pues hay que asumirlo. Y eso es una visión, yo creo que equivocada. Se necesita trabajar ya en sentar las bases para una economía que crezca, que genere dinamismo. Porque lamentablemente lo que tenemos es una economía que no genera oportunidades y por eso estamos viviendo nuevamente una gran oleada migratoria como solo la vivimos o comparable solamente con la de la crisis del 99. Es lo que está viviendo el Ecuador ahora. En 2021 salieron alrededor de 80.000 personas, una emigración importante. En 2022, 130.000 adicionales. Y es probable que cuando aparezcan las estadísticas comprobemos que siguen saliendo cada vez más ecuatorianos buscando oportunidades en el exterior. Eso nos marca la urgencia de cambiar el rumbo de la política. La solución, la sostenibilidad fiscal es importante, es necesaria, pero hay que saber cómo hacerlo. No es lo mismo corregir los problemas fiscales pasándole la cuenta al ciudadano vía más impuestos, a corregir los problemas fiscales reduciendo ese gasto inútil, que fue lo que generó ese problema de entrada. Economista, hemos analizado lo que pasa en el gobierno nacional, hemos analizado lo que afecta a las grandes empresas. Nuestra audiencia, en su mayoría son las amas de casa, es el trabajador que saca su salario diario. ¿Qué recomendaciones le puede dar usted como especialista en economía con las decisiones que ya están por parte del gobierno nacional y que a partir del a partir de este mes de abril ya vamos a empezar con el 15% del IVA? ¿Qué recomendaciones le damos a los sectores más pobres del país? Yo creo que a nivel de los presupuestos familiares de un año, para ser muy cuidadosos, hay que estar muy claros que parte de las políticas que están adoptando y ese fisco desesperado por recursos está presionando al alza las tasas de interés. Entonces vamos a tener un entorno donde es cada vez más caro conseguir financiamiento, si quieren emprender o lo que sea, es mucho más caro.
un entorno donde además los empleos van a estar muy debilitados. Esa cantidad de impuestos que se están cargando implica un costo recesivo, un debilitamiento de la actividad productiva. Entonces hay que ser muy cuidadosos desde un año para cuidar con los gastos, para ser muy prudente y tratar de incluso ir generando, en la medida que se pueda, ir generando ciertas reservas para estar preparados frente a contingencias. No creo que sea un año para hacer grandes compras, grandes gastos, porque hay un riesgo, una inestabilidad por el lado laboral, por la seguridad de conservar un empleo. Y también hay un año en donde vamos a ver una elevación de los precios por el incremento del IVA. Entonces, más bien yo creo que es un año de tener mucha prudencia y ser muy prudente también en el manejo de la liquidez. Muy bien, economista, ¿dónde pueden encontrar, dónde pueden leer sus opiniones? Por acá entendíamos que desde Revista Vistazo también publican sus columnas en sus redes sociales. ¿Cómo se los puede encontrar, economista? Sí, me pueden seguir también en Twitter, en @AlbertoAcostaB. Ese es el Twitter donde me pueden seguir. Estoy permanentemente comentando y analizando la situación económica y política. Y también, por supuesto, en la revista Vistazo, donde escribo una columna. Gracias, economista. Su mensaje en la parte final. Bueno, es un año complejo, estamos viendo un año de desaceleración económica, con grandes desafíos. Hay un tema fundamental y es el tema de la inseguridad, que esperemos que se logre solucionar, porque esa también es una piedra angular para poder construir una economía próspera. Pero no podemos olvidar que no solamente hay que corregir el tema de inseguridad, sino también tenemos que corregir todos aquellos factores que impiden que la inversión prospere. La única fuente de crecimiento sostenible es la inversión productiva, la inversión privada, el emprendimiento. También hay cosas muy positivas y entre los temas más positivos que estamos viviendo es la apertura comercial, el acuerdo con China. Creo que eso hay que ponerle mucho ojo porque va a haber grandes oportunidades de inversión y se va a poder generar también mucho empleo por ese lado una vez que se concrete, que se ejecute el acuerdo. Muchísimas gracias, economista Alberto Acosta, especialista, analista económico a nivel nacional. Gracias por sus comentarios. Son las 8:30, licenciada. 8 de la mañana con 30 minutos, efectivamente, Jesús. Luego de esta amplia entrevista, vámonos con excelentes 8:30. Vámonos a la pausa publicitaria. Regresamos, señores, con más de Tecla Noticias. Son las 8.